libro de Ruth, capítulo 1. En esta mañana solamente vamos a ver una introducción, porque de verdad que, ya, como dije antes, vamos a pasar todo el mes. Son 5 domingos que vamos a estar en el libro de Ruth. ¿Sí sabes dónde está el libro de Ruth, hermanos? En el Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontraron? No los escucho. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Ruth capítulo 1. Allí vamos a estar. Ruth capítulo 1 y vamos a seguir. Les preparé unas diapositivas. Aquí están para que ustedes vayan siguiendo el bosquejo de lo que vamos viendo. Si no pueden anotar todo lo que yo tengo aquí enfrente, hermanos, o aquí en la parte de atrás, pues les recomiendo que usen su teléfono. A lo mejor tómenle una foto para que lo tengan y ustedes lo estudien después. Es una idea. Y vayamos así avanzando. Y bueno, esa es la idea. Y luego después, hermanos, pues algunos pasajes, si no podemos ir todos, yo se los voy a ir leyendo y vamos a ir viendo lo que tenemos aquí en Ruth. Estoy muy emocionado, muy agradecido con el Señor por la oportunidad de enseñarles este libro, hermanos. Espero yo que sea de mucha bendición y que ustedes pues lo reciban como palabra del Señor, y que exhorte sus corazones para obedecerle, para entregarse más a Él y para ver más el plan de Dios para cada una de nuestras vidas, hermanos. Ruth capítulo 1. Antes de comenzar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre bendito, gracias por la oportunidad de abrir la Escritura. Qué bendición tan grande. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra y tu Espíritu Santo la aplica en nuestras vidas como tú quieres. Hoy te pido, Padre, que sea el caso, que me des tus palabras y me ayudes a predicar tu palabra, y no lo que yo piense, lo que yo crea, sino tu Escritura. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Hermanos, amigos, pues estamos en este tiempo de serie de mensajes del libro de Ruth, y estamos precisamente con este tema que se llama el amor redentor. El amor redentor. Hoy vamos a ver parte de este tema que se llama las decisiones determinan tu destino, pero en pocas palabras, más bien vamos a ver simplemente una introducción. Voy a permitirme leer, hermanos, algunos versículos y luego vamos a entrar de lleno a lo que esta historia significa. Ruth capítulo 1, versículos 1 en adelante, hermanos. Versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 de sus hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Efreteos de Belén y de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos años. Sí, siento que se escucha un eco, hermano. Si quieres, mejor bájale, a lo mejor. Ahí está. Versículo 5. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los 2 campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta historia, hermanos, de Ruth, del libro de Ruth, es una historia que yo puedo calificar. No sé cuántos de ustedes de repente hayan visto una película o hayan escuchado una historia que es una historia, de repente, una de las primeras palabras que yo aprendí en inglés
de un amigo que de hecho ya está con el Señor, un amigo misionero. Una de las palabras que yo aprendí en inglés acerca de las películas, la palabra que yo aprendí es esta palabra que dice así, chick flick. Y lo que se refería y a lo que quería decir era que es una película así como de historia para mujeres, ¿verdad? Donde todo va bien y está bonito, hay problemitas, pero todo termina bien y todo termina bien, está agradable y todo tiene un final feliz y tiene un final muy bonito y vivieron eternamente felices. Y esta historia de Ruth me recuerda a eso, ¿verdad? Me recuerda a eso precisamente, donde a lo mejor no comienza muy bien, pero termina muy bien. Entonces es una historia más o menos así de chick flick, ¿verdad? Esa es la palabra que aprendí hace mucho tiempo. Es una historia, hermanos, de decisiones. Esta es una historia de tragedias, es una historia de angustia, es una historia de amor, una historia de cosecha, pero también es una historia de redención, la historia de Ruth. En este libro vamos a ver 4 temas, y los 4 temas que vamos a ver son estos. Número 1, vamos a ver las decisiones determinan nuestro destino. Número 2, la gracia admirable de Dios. Número 3, las formas de acercarnos a Dios. Número 4, vamos a ver el amor redentor. Estos 4 temas vamos a estarlos viendo aquí específicamente en el libro de Ruth. Y como digo, hoy solamente veremos la introducción y la semana que entra veremos más acerca de las decisiones. Pero avanzando en esto, hermanos, entonces hay datos muy interesantes en este libro de Ruth. Por ejemplo, vamos a ver que comienza con hambre y termina con abundancia. Ruth comienza con hambre y termina con mucha abundancia. Inicia con muerte, pero termina con vida. Ese es el libro de Ruth, ¿verdad? Muerte y termina con vida. Comienza con tristeza y termina con gozo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Eso me enseña que parte de nuestra vida y parte de tu vida no tiene que terminar igual que como comenzó. Tu vida puede estar en un punto en esta mañana, en este día, y no tiene que terminar igual. Cada uno de nosotros puede poner de su parte y el plan de Dios para que nuestra vida termine diferente. A lo mejor estás en una etapa, en un tiempo, en un estado de tu vida donde a lo mejor no es muy agradable y no es lo que tú quieres y no es lo que tú pensabas, pero no tiene que terminar así. Comenzó con tristeza y terminó con gozo. Empieza con un funeral y termina con una boda. ¡Qué cosa tan más bonita! Hay un cambio de Ruth de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Este es el libro de Ruth, que siguió a los ídolos de Moab, pero de repente se cambia y viene ahora con el Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Inicia con apostasía del pueblo de Israel y termina con un avivamiento hacia el Dios todopoderoso. Comienza con amargura y termina con alegría y con felicidad. Comienza con pérdida y termina con ganancia. Este es el libro de Ruth. Y este es, hermanos, lo que Dios quiere darnos a nosotros y enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que por mucho que nuestra vida esté y comience o comenzó, porque nadie eligió y nadie tuvo que ver con los padres que Dios te dio, la nacionalidad que Dios te dio, la familia que Dios te dio, o incluso el lugar donde tú naciste. Tú no puedes o no necesariamente tienes que quedarte allí o estar ahí. Tu vida puede terminar diferente a cómo inició. Y eso es lo que nos enseña el libro de Ruth, hermanos. Dice la Biblia que fue escrito en tiempos difíciles, fue escrito en tiempos tenebrosos, fue escrito en tiempos de los jueces, en tiempos de apostasía, donde el tiempo se alejaba del Señor.
El libro de Ruth, de hecho, hermanos, realmente es una esperanza resplandeciente en esos tiempos difíciles. Así como el cristiano hoy en día es una esperanza para los tiempos de hoy, mis hermanos. Esta historia sucedió en los tiempos que gobernaban los jueces. Probablemente muchos dicen que esta historia de Ruth se escribió en los tiempos del juez Gedeón, cuando eran oprimidos por los madianitas, en Jueces capítulo 6, la historia de Ruth. De hecho, se puede ver, indica el contexto en el tiempo en el que vivían, ahí en Jueces capítulo 21, versículo 25, si ustedes leen ahí en sus Biblias, el versículo antes del capítulo 1 de versículo de Ruth, Jueces 21, 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el tiempo en el que entonces, hermanos, inicia la historia de Ruth. ¿En cuál? En el tiempo de los jueces, en el tiempo donde no había rey en Israel, en el tiempo, hermanos, donde cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Esa es la historia del libro de Ruth. Ese es el tiempo, hermanos, donde se escribe el libro de Ruth, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, ¿no les parece extraño que hoy precisamente eso es lo que en el tiempo que estamos, ¿usó este, hermano? ¿O este? Ese es el tiempo en el que estamos. Nada más lo apago. Vamos a cambiar. Ahí está. Vivimos hoy, hermanos, en los días cuando no hay rey en Israel. Porque los judíos rechazaron a su rey. Por eso el mundo hoy es testigo, hermanos, de una hermosa historia de amor y de redención. Dios está buscando esposa para su hijo. Hoy en día estamos, hermanos, en tiempos donde los judíos han rechazado a su rey y donde cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Durante esta edad presente, cuando Israel se ha echado a un lado, Cristo está llamando a su esposa entre los gentiles y entre los judíos. Es una historia de amor, de redención, y esto es lo que Dios hace en nuestro mundo de hoy. Tú me dices, hermano, si me cambio acá. Mejor agarro este. Cuando pensamos que todo está trabajando bien, de repente pasan cosas, hermanos. Y nos hemos esforzado por querer hacer las cosas bien con los micrófonos, pero siempre, ¿verdad? Pasa algo. Bueno, les decía, hermanos, que Dios está buscando esposa para el Señor Jesucristo. Y esta es una historia de amor, de redención, y esto es lo que Dios hace en nuestros días. Está buscando esposa. Y precisamente la redención es el tema de todo el libro de Ruth, hermanos. La redención. Este es un libro y el tema general de toda la escritura, de hecho, la redención. El gran plan de Dios y la esperanza del hombre es la redención. A propósito, ¿qué significa redención? No sé si lo tengo aquí, creo que no lo tengo, pero redención significa rescatar o comprar. Redención significa rescatar o comprar. En el sentido teológico de esta palabra redención, hermanos, redención era comprar un esclavo en el mercado de esclavos para darle libertad. Fíjense lo que significaba la redención. Iban al mercado de esclavos, escogían uno, lo compraban y lo dejaban libre. Eso era redención. Entonces quiere decir que la redención es como, para que nosotros lo entendamos, la redención es como tomar algo que está atrapado, indefenso, para dejarlo libre. La redención es tomar algo
que está atrapado, que está indefenso, que no puede hacer nada por sí mismo o por sí misma, y lo dejas libre. Esa es la redención. Y es precisamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y es precisamente la historia del libro de Ruth y la historia de la Biblia. La redención. Porque nadie podía hacer nada por sí mismo. Porque estábamos perdidos, atrapados en el pecado, en la condenación de la muerte. Y vino Cristo Jesús a rescatarnos, a darnos vida y a darnos libertad en Cristo Jesús. Y Él nos compró, nos rescató y luego después nos dejó libres. Y eso se llama redención. Como cuando uno ve a un animalito indefenso en una reja de púas, de alambres, atrapado, sin poder hacer nada, listo para morir tal vez, y de repente alguien sale del camino, se toma el tiempo y va y comienza a quitarlo, a destrabarlo. Y aunque tal vez el animal lucha porque piensa que le vas a hacer daño y piensa que lo van a matar, lo que sea, y empieza a defenderse, tú sigues hasta que lo liberas y luego después se lo queda uno. No, ¿qué hace? Lo deja libre. Y eso es la redención. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y de eso se trata esta historia hermosa del libro de Ruth. Pero antes de entrar de lleno, ¿verdad? Déjeme desempacar, por así decirlo, varias cosas todavía que están sucediendo, ¿verdad? Antes, para que entendamos completamente la historia desde el versículo 1, qué es lo que estaba pasando en esta situación del pueblo de Israel, de esta familia que vamos a estudiar, de Elimelech, sus hijos, su esposa, etcétera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, la Biblia dice que en el tiempo en el que estaban viviendo, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, había un ciclo vicioso en Israel en el tiempo de los jueces. Y este ciclo vicioso comenzaba, en primer lugar, pues con un tiempo de paz. Este ciclo se refiere a que el pueblo de Israel tenía un tiempo de paz, como lo ven ahí en sus notas, y vivían muy alegres, muy agradecidos, honrando al Señor, dependiendo de Él. Pero después algo pasaba. Pasaba que el pueblo se iba tras, ¿qué, hermanos? Tras los ídolos, tras los falsos dioses, tras el pecado. No eran agradecidos con Dios, iban tras la idolatría y comenzaban a apartarse. Y ese tiempo se le llama un tiempo de apostasía. Y negaban a Dios que les dio todas las cosas. Uno dice, ¿cómo podían hacer eso? Pues no es lo que hacemos muchas veces nosotros en nuestras vidas también. No es lo que muchas veces también tú haces en tu vida, en tu relación con Dios. Es triste, pero nos parecemos mucho al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces se alejaba, la apostasía venía. Y número 3, otra cosa que sucedía en este círculo, ¿verdad?, de acontecimiento vicioso, es que Dios traía, ¿qué, mis hermanos? Juicio, opresión. Y Dios usaba otras naciones, Dios usaba otro pueblo, Dios usaba otras tribus, y venían y oprimían al pueblo, y traía Dios juicio para el pueblo, y venía y el pueblo comenzaba, ¿verdad?, con una opresión, comenzaba a sentir, ¿verdad?, el juicio de Dios por el pecado que habían cometido, y comenzaba, y entonces ellos se arrepentían y pedían ayuda a Dios, y venía el número 4, que es la liberación. El pueblo se arrepentía, el pueblo pedía a Dios ayuda, y venía la liberación, y venía la predicación de un juez, de un profeta, y entonces Dios traía la liberación y traía los milagros, y traía y se manifestaba que Él era Dios, y Dios los recogía, y Dios los traía otra vez, y el Señor les proveía, etc. Pero luego venía entonces, número 5, arrepentimiento, y venía un tiempo de paz. Ya venía la paz, gracias a Dios.
Y venía la liberación y venía la paz y estaban muy contentos y muy agradecidos y se decían unos a otros, Dios es bueno y Dios es grande, Dios es poderoso y alabado sea el Señor y tiempo de paz y aleluya y qué bueno y gracias al Señor y tiempo de paz. Y en segundo lugar, ¿qué venía otra vez? La apostasía, el pecado. Y se repetía el círculo, hermanos. Y así se repetía. Y otra vez. Y otra vez. Y entonces, hermanos, la tierra estaba sufriendo. En este tiempo de Ruth, de esta familia de Elimelech, estaba sufriendo por una gran hambruna, por una gran hambre. Y esto era uno de los juicios de Dios que había traído para con su pueblo, causada probablemente por uno de los enemigos del pueblo de Israel. ¿Quién sabe exactamente quién era? Pero había una hambre tremenda. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una hambre tremenda. A veces nosotros decimos, tengo mucha hambre. Escuché a un pastor una vez que me decía, cuando uno dice tengo hambre, en realidad lo que uno quiere decir es tengo mucho apetito. Porque cuando uno dice tengo hambre, la palabra hambre tiene un significado más grande, el peso es más grande, lo cual significa que uno en realidad ha pasado 3, 4 días sin probar alimento. Tengo hambre. Pero cuando uno a lo mejor no dio 1 o 2 comidas al día, más bien uno dice, tengo mucho apetito. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado días y días sin comer. Apenas pasamos una comida o 2 y ya estamos listos en el refrigerador, ¿verdad? Abriéndole a ver qué encontramos. Este tiempo, hermanos, en el que pasó esta familia era un tiempo donde había una escasez tremenda. No había pan, no había trigo, no había harina. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado tiempo donde de verdad no tienes ni para comprar leche para que coman o tomen tus hijos. Donde de verdad no tienes ni para comprar pañales para tus hijos, para tus bebés. Elimelech y su familia estaban pasando por un tiempo de escasez, donde no tenían absolutamente nada. Y era un juicio de Dios. Era un tiempo de Dios estaba tratando con su pueblo. Me adelanto a una aplicación. ¿Qué haces cuando Dios trata en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando Dios comienza a tratar con nosotros y nos comienza a oprimir y comienza a trabajar en nuestras vidas y pone los tiempos de necesidad para acercarnos a Él, ¿qué hacemos? En lugar de inclinarnos hacia Dios, huimos de Dios, nos alejamos de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando Dios trata contigo? A veces la tendencia más popular que hacemos es nos apartamos de Dios. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hablar a nuestros amigos cristianos que nos van a dar un buen consejo y nos vamos con aquellas personas que nos van a dar un mal consejo. Y nos apartamos y nos alejamos y comenzamos a resistir a la voz de Dios en nuestras vidas porque sabemos que Dios está tratando con nosotros o quiere tratar con nosotros y no le dejamos entrar. Saben, hermanos, en la Biblia se han registrado tiempos de hambre. La primera ocasión que hubo un tiempo de hambre fue en el tiempo de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham hizo pasar a su esposa, verdad, como su hermana, etcétera? Y fue un tiempo de mucha hambre. También en los tiempos de Isaac, otro muy semejante al tiempo de Abraham, donde había una escasez tremenda.
Y luego también en el tiempo de Jacob y de José, ¿recuerdan eso? La mayoría de nosotros recordamos a Jacob y a José porque José fue vendido a Egipto y Dios usó a José para después así alimentar a toda la nación, etcétera. Y es cuando comenzó en sí ya a crecer la nación de Israel, cuando José estuvo en Egipto, tiempo de hambre tremenda. Luego después, el número 4, en el tiempo de Boz, ese es en el tiempo que estamos ahorita estudiando en el libro de Ruth, ¿verdad? Un tiempo de escasez porque Dios estaba tratando con su pueblo. Número 5, en el tiempo de David también hubo otro tiempo de hambre tremenda. Número 6, en el tiempo de Elías, ¿verdad? Donde Elías fue y oró al Señor y Elías fue donde Dios mandó alimento. Y número 7, en el tiempo de Eliseo, otro tiempo de hambre también en el tiempo de Eliseo. Y número 8, hermanos, en nuestro tiempo. Hoy hay un tiempo de escasez, un tiempo de hambre, pero un hambre, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, porque en muchos púlpitos y en muchas iglesias no se predica la palabra de Dios, se predica la opinión de un hombre, se predica lo que la gente quiere escuchar, se predica lo que el mundo quiere y está diciendo, pero no se predica la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, es un tiempo escaso donde no se está predicando la palabra de Dios. Un tiempo de escuchar, un tiempo de hambre, tiempo de escuchar la palabra de Dios. Una verdad maravillosa, hermanos. Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Dios tiene un sentido de cómo tratar con sus hijos. Y Dios tiene un destino para tu vida, pero tú tienes que tomar una decisión. Y recordemos, hermanos, que la decisión determina el destino. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger. Y Dios nos ama tanto, hermanos. Pero Dios nos ama, hermanos, no porque haya algo en nosotros. Dios nos ama para revelar más grande el amor de Dios en nuestras vidas. Y aquí esta historia de Ruth es lo que nosotros vamos a ver, el amor redentor de Dios, pero no porque nosotros seamos algo especial, sino por el amor especial de Dios en nosotros. Y una de las cosas que quiero que veamos para entrar, y vamos a ir entrando un poquito más a este libro, es, hermanos, que nosotros tenemos que tomar una decisión, o nosotros tomamos decisiones. Aquí hay un principio, y el principio es el principio de la libertad para escoger. Somos libres para escoger, y eso nos convierte en seres humanos, no en máquinas, más bien nos hace responsables, hermanos. Somos libres para escoger, y de hecho nosotros diario estamos escogiendo. Cada día estamos escogiendo. Mira, vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, si buscan en sus Biblias, versículo 19. Y si no lo encuentran rápido, se los voy a leer. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Dios le puso a Israel delante dos opciones. Le puso, escoge la vida y escoge la muerte. Escoge la bendición y escoge la maldición, pero tienes que escoger. Dios nos pone ante nosotros, hermanos, la misma opción. La vida o la muerte. La bendición o la maldición. La obediencia o la desobediencia. Y somos libres para escoger. Dios dice, escoge la vida. Escoge la vida. Cada uno de nosotros es libre para escoger, hermanos, pero no somos libres para no escoger. Es decir, cada uno de nosotros tiene la oportunidad
para tomar una decisión y escoger entre estas dos cosas. Pero no somos libres, hermanos, para no escoger. Es decir, nadie puede quedarse allá a un lado y decir, bueno, yo la verdad mejor no hago nada. Mejor yo aquí me quedo. Mejor yo me aparto. Mejor yo me quedo sin decidir. De hecho, cuando tomas esa actitud, ya estás decidiendo. Ya estás escogiendo. Porque no eres libre para no escoger. Eres libre para escoger. O tomas la decisión de escoger la vida, o tomas la decisión de escoger la muerte. O tomas la decisión de obedecer, o tomas la decisión de desobedecer. Y Dios dice, escoge la vida. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en el libro de Ruth, capítulo 1, lo que vemos, hermanos, es una decisión. Y Elimelech, con su familia, tiene una decisión que tomar. Tiene a su esposa, tiene a sus 2 hijos y tiene una decisión que tomar. ¿Qué va a hacer? Está siendo enfrentado por una gran hambre. Ellos saben que viene un juicio, que eso viene de parte de Dios. Ellos saben, hermanos, que Dios está tratando con ellos. Y ahora Elimelech tiene una decisión. Elimelech tiene a su familia detrás de sí, su esposa y sus hijos. Y en Deuteronomio Dios le había dicho a Israel, obedece, escoge la bendición, escoge la vida, no escojas la muerte, no desobedezcas, no escojas la maldición. Nosotros tenemos la misma opción, hermanos, en esta mañana. Miren, vean lo que dice el Nuevo Testamento, nada más para referencia, allá en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, vean el ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 19. Hechos 26, 19. Dice así. Hechos 26, 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo? No fue rebelde. Pablo se le presentó la oportunidad de obedecer, la oportunidad de escoger, la oportunidad de decidir, y el apóstol Pablo dijo, no fui rebelde, escogí obedecer a Dios. Así que tú no tienes la oportunidad de no escoger. Usted no puede decir, bueno, yo no voy a escoger entre la vida y la muerte. No, la verdad, eso no es para mí. Yo no. De una manera u otra estamos escogiendo, hermanos. Cada día, siempre estamos eligiendo. De hecho, yo creo con todo mi corazón que hoy estamos en el lugar donde estamos por las decisiones que tomamos en el pasado. Hoy estás en tu vida materialmente, espiritualmente, moralmente, en tu familia, en tu casa, por la decisión que tomaste en el pasado. Hace un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Todos los días estamos escogiendo. Esas decisiones nos están llevando a consecuencias en nuestras vidas, hermanos. Y ¿saben una cosa? Las consecuencias no las podemos escoger. Las consecuencias vienen de nuestras decisiones, y las consecuencias no les podemos decir, a ti no te escojo, a ti sí te escojo. Las consecuencias vienen automáticamente por las decisiones que sí podemos escoger o escogimos en un tiempo. Entonces vienen las consecuencias, y esas no nos vamos a esconder. Esas nos vienen a todos. Hoy puedes escoger tomar en cuenta la palabra de Dios, escucharla, obedecerla, valorarla, apreciarla, aplicarla a tu vida. O hoy puedes decidir con la palabra de Dios olvidarla, rechazarla, menospreciarla, hacerla a un lado y seguir igual a como entraste. Hoy decidimos, hermanos. Y lo que escogemos nos trae consecuencias a todos que no podemos escoger. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir?
Lo que decidimos nos trae consecuencias que no podemos escoger. Y Elimelech tomó decisiones que le trajeron consecuencias difíciles que ya no pudo escoger para él y su familia. ¿Qué decisiones necesitas tomar tú hoy, hermano, hermana? Porque las decisiones son importantes. Dios dice, escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la bendición. Escoge la obediencia. Elige la obediencia delante de Dios. Y cuando eliges la obediencia, vas a recibir las consecuencias de la obediencia. Y las consecuencias ya no las podemos escoger, vienen automáticamente. Pero cuando uno escoge la desobediencia y escoge la maldición y el pecado, vienen las consecuencias y también ya no podemos escoger las consecuencias, esas vienen. Eso le pasó a Elimelech y a su familia. Todavía no entramos al versículo 1, hermanos. Regresemos a Ruth, capítulo 1. Ruth, ¿si están conmigo, hermanos? ¿Están o no están? Espero que esté ayudando. Ruth, capítulo 1. Este estudio, hermanos. Ruth, capítulo 1, versículos 1. Otra vez. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En este libro vamos a ver, hermanos, varios tipos o cuadros, ¿verdad? En este estudio. Si ustedes no son familiares con este término, los tipos, pues es una palabra que se usa en la Biblia, en el estudio de la Biblia, para hablar de algo que se parece a esto, o es un cuadro, ¿verdad? Es como algo semejante a, y en este libro de Ruth hay tipos y cuadros, ¿verdad? Que son muy tienen el significado y muy semejantes a otros términos o a otras cosas en la Biblia. Por ejemplo, Belén. La palabra Belén o la tierra de Belén, aquí en este caso, en la Biblia, Belén es casa de pan. Imagínense, Belén significa casa de pan. Es lo que vamos a ver. Otro, por ejemplo, Elimelech. Elimelech es mi Dios es rey. Es lo que es Elimelech. Significa mi Dios es rey. Otro, lo que significa Noemí significa dulce, placentera, agradable. Entonces recuerden, nomás imagínense, me regreso a Elimelech. Elimelech, que significa mi Dios es rey. Él vivió en un tiempo donde se decía que gobernaba, que cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey en Israel. Quiere decir que Elimelech, hermanos, el rey, mi Dios es rey, se fue y dejó, ¿verdad?, la casa de pan a una tierra donde no había rey. ¿Verdad cómo se van dando las cosas? También Malón significa enfermo. Y Malón se casó con, bueno, no está aquí en orden, pero así Malón se casó con Ruth, que significa hermosura. El enfermo se casó con la hermosa, y Kelión significa desfallecer o desfallecido, y se casa con Orfa, con la sierva. Y estos son los cuadros que estamos viendo aquí en este inicio, ¿verdad?, de estos cuadros en el libro de Ruth. Vamos a entrar precisamente, hermanos, entonces al punto número 1, y en este punto número 1 nos vamos a quedar, solamente vamos a ver número 1 de esta lección, y todo esto nos ha servido de introducción, y vamos a ver el número 1,
en cuanto a estas decisiones, y el título está: La decisión determina tu destino. Y vamos a ver el número uno. El número uno es este: cuatro realidades en las decisiones. Y la primera realidad es esta: los problemas de una decisión equivocada. Los problemas de una decisión equivocada. Desde el principio, hermanos, vemos la decisión equivocada de Elimelech. Y lo que hace Elimelech, hermanos, Elimelech desciende, se traslada a toda su familia a Moab con el fin de buscar pan allá. Les voy a mostrar un mapa. Creo que aquí vi un mapa para que vean ustedes cuál es el trayecto de donde estaban ellos a donde estaba Moab. Entonces ellos estaban allá en Belén, y fíjense el trayecto que ellos tomaron para ir a Moab. Entonces ellos fueron de Belén, tomaron, ¿verdad? Viajaron para ese lado, así como para el, me imagino, si lo veo así, para el este, y después bajaron hacia el sur. Entonces se fueron, ¿verdad? Así, y descendieron hasta Moab. Y allá se fueron hasta Moab. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Lo primero que me dice, hermanos, es que Elimelech decide trasladar a su familia a Moab con el fin de buscar pan allá. Ahora, muchos podemos defender a Elimelech. Podemos ver a Elimelech que tomó una decisión por su familia, que estaba viendo por su esposa, por sus hijos. Era un tiempo muy difícil, de mucha necesidad, de mucha hambre, y la verdad era un tiempo muy difícil, eso sí hay que reconocerlo. Pero mi pregunta para ustedes es esta, hermanos, para nosotros hoy en día, ¿verdad? Mi pregunta es esta: ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos en los tiempos de necesidad, hermanos? ¿Qué es lo primero que hacemos en los tiempos de necesidad? ¿A quién buscamos? ¿A dónde recurrimos? Muchos descienden, en lugar de ascender en su confianza y su dependencia a Dios, en lugar de ascender en nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, muchos descienden en su confianza, en su compromiso, en su fidelidad, en su fe. Se va descendiendo hasta que completamente uno se olvida de Dios en el tiempo de la necesidad. Hasta que se alejan completamente de Dios, como se alejó Elimelech y toda su familia, que fueron descendiendo hasta Moab. Por eso hemos visto, hermanos, que las decisiones que tomamos como padres son importantes. Y saben, las decisiones les afectan a todos. A veces nosotros decimos: bueno, esa es mi decisión, yo ya la tomé. Como esposo, como hombre decimos, o como hermana, como esposa, uno dice que es mi decisión. Sí, pero tu decisión le afecta a tu esposo. Tu decisión le afecta a tu esposa, a tus hijos. Yo creo que Elimelech pudo haber confiado en Dios, en su provisión, en la fidelidad de Dios. ¿Recuerdan el ciclo vicioso que vimos, hermanos, de Israel? Elimelech ya sabía, habían visto la fidelidad de Dios, habían visto que Dios no los iba a abandonar, habían visto que Dios no los iba a dejar y que Dios los iba a liberar. De hecho, eso sucedió. Pudieron haber aguantado, pudieron haber quedado, pudieron haber confiado en el Señor, pero en lugar de eso decidió irse con su familia a Moab. Y puso toda su confianza en sus manos, su decisión, hermanos, en Moab. Y entonces se expuso a su familia, a sus hijos, a todo lo que le iba a sobrevenir en la tierra de Moab. Y al final, hermanos, vemos que le vino la muerte. Planeaban irse por poco tiempo, pero en lugar de eso se quedaron allí. Y luego después el padre y los hijos murieron.
Vamos a ir por unos meses, vamos a ir por un mes. Pero después el papá murió, el hijo mayor murió, el hijo menor murió. La decisión que tomamos nos afecta a todos. Afecta hasta el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Afecta a tus padres, afecta a tus hijos. Dice la Biblia, hermanos, que Moab era una tierra pagana, era una tierra obscena. Dios los había condenado, se menciona en Números 22. Era una tierra, hermanos, que Dios condenaba y no le agradaba. Y ellos sabían eso, y aún así fueron ahí. A veces decidimos, hermanos, creo yo, en la carne. Decidimos buscando nuestra voluntad. A veces, hermanos, nos invade o nos gana el orgullo. Nos gana, hermanos, nuestra propia opinión. Y a veces nos invade el orgullo y justificamos nuestras decisiones pensando en suplir las necesidades de nuestra familia. Es que tengo que sacar adelante a mis hijos. Es que tengo que sacar adelante a mi familia. Y dejamos por un lado lo que Dios dice, su palabra. Dejamos por un lado, hermanos, la iglesia. Dejamos por un lado los principios bíblicos, las convicciones bíblicas que el Señor nos ha dado. Y eso le afecta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Por qué yo creo que tomó una mala decisión Elimelec? Bueno, versículo 1, una vez más. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Había una hambre en la tierra. Yo creo que él estaba siendo movido por lo físico, por lo material, y no por lo espiritual. Motivado más por lo físico y lo material y no por lo que Dios iba a hacer, por lo que Dios ordena, por quien Dios era. Mejor morirse, hermanos, con el hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. Miren, hermanos, lo digo de esta manera, así viven muchos. ¿Cómo vives tú, hermano, hermana? Motivados solamente por lo que sienten muchos. Es que así lo siento. Es que así siento en este momento. Mañana lo voy a sentir de otra manera, pero así siento ahorita. Entonces somos como toboganes, ¿verdad? Siempre así como montañas rusas. Un día estamos arriba y un día estamos abajo. Es que así siento. Y como me siento, entonces un día estoy allá y otro día estoy allá y otro día estoy allá. Muchos siempre motivados simplemente por lo que piensan, por las necesidades del momento, por lo carnal, por lo terrenal. A muchos cristianos, me duele decirlo, hermanos, que les preocupa muy poco lo que dice la palabra de Dios respecto a las decisiones que están tomando. A muchos cristianos les preocupa muy poco lo que dice la palabra de Dios a moverse de un lugar a otro lugar. Les preocupa muy poco de cambiar de iglesia, de cambiar de trabajo, de trabajar horas extras, incluso muy poco les preocupa los servicios de la iglesia. Algunos solo son motivados por lo material, solo por lo material, por lo físico, por la vanagloria, y terminan viviendo entonces ¿dónde? Allá abajo. Allá se van hasta abajo, hasta que llegan a Moab. El lugar lejos de las bendiciones de Dios. Buscando justificadamente el pan, buscando lo material y olvidando los principios bíblicos, lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho con su pueblo. Expuestos al mundo, al pecado, a la carne y expuestos a la muerte. ¿Cómo está tu vida, hermanos?
Pongamos atención a lo que Dios está haciendo aquí con esta familia, lo que Dios hizo con Elimelec. Dios no deja morir a su pueblo. Vean lo que dice versículo 6, hermanos. Ruth 1:6. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras, después que había pasado todo, y regresó a los campos de Moab. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Dios no deja morir a su pueblo, hermanos. Dios se ha manifestado y ha dicho su palabra y lo dice claramente en Éxodo, en Deuteronomio. Dios le prometió al pueblo de Israel que si se arrepentía de su pecado, Dios iba a ser fiel en liberarles y proveerles, en asistirles y en nunca dejarlos. Dios no deja morir a su pueblo y Dios no nos va a dejar morir a nosotros. Ah, pero aquello se ve más atractivo. Ah, pero aquella se ve la solución. Bien, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Y dónde está la convicción de la palabra de Dios, tu integridad? ¿Dónde queda? No, es que lo hago por mi familia. Sí, pero ¿dónde queda lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida? Dejó Elimelec a Belén porque tuvo miedo de no poder sobrevivir. Y dejó Belén. Dejó la casa de pan. Y se fue a Moab para morir. No solo él, sino también sus hijos. Qué triste. Qué triste, hermanos. Elimelec le preocupaban sus hijos. Se fue por sus hijos. Qué triste historia. ¿Y qué le pasó a sus hijos por los que tanto se preocupó? Hermanos, qué triste que haya muchos cristianos que solo piensan en las necesidades físicas de su familia, pero muy poco en las necesidades espirituales. Qué triste que haya padres que solo piensen en suplir lo físico de sus hijos, de sus hijas, pero muy poco en suplir las necesidades espirituales. Qué bueno sería que muchos padres de los que me están escuchando hoy, ustedes hermanos aquí en la iglesia, que puedan pensar en sus hijos, en sus necesidades espirituales y decir: hijo, mira, aquí está un libro de carácter cristiano que te puede ayudar en tu vida espiritual. Léelo, hijo, léelo, hija, te va a ayudar, te va a bendecir tu vida. Hijo, aquí te mando este versículo, esta cadena de versículos, porque te van a ayudar en este tiempo que estás pasando. Léelos, te van a animar. Parece que solo estamos interesados en las necesidades físicas y muy poco en las necesidades espirituales. Ya voy hacia el final, estamos terminando. Hermanos, yo creo que Elimelec escogió el método equivocado. Y el método equivocado para mí es andaba por la vista en lugar de andar por fe. Dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. Dice la Biblia que nuestro andar y el caminar del cristiano debe de ser un andar y un caminar, hermanos, por fe en el Señor. Andamos y caminamos por fe. Pero cuando andamos y caminamos por vista, por lo que vemos, por lo que tocamos, es cuando nos metemos en problemas. Preguntas, hermanos, les hago preguntas. ¿Qué es lo que más buscas hoy? ¿Lo físico? ¿Lo material? ¿Lo terrenal? ¿Lo temporal? Muchos cristianos parece, hermanos, que estamos como muertos, inactivos, indiferentes, fríos. En esta misma predicación, tal vez muchos están escuchando la palabra y dicen: ¿a poco sí, pastor? No, ¿es cierto? ¿De veras? Tibios en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Será porque solamente estamos buscando lo físico, lo material? ¿Porque han tomado la decisión de buscar primero el pan físico como Elimelec?
en lugar del pan espiritual, la palabra de Dios. Hasta que algunos han perdido sus hijos, no físicamente, pero muertos espiritualmente por la decisión piadosa de buscar el pan físico y olvidarse de la palabra de Dios, olvidarse del ministerio de Dios. Hermanos, qué triste historia, ¿no? Esta de Elimelech. Qué triste historia, la verdad. Muy triste. Se fue con su esposa, con sus hijos. Muere él. La mamá se queda con los hijos, se casan. Muere el mayor. Le queda uno, el más chiquito. Y muere el más chiquito. Qué triste. Sin esperanza. La única esperanza en esta historia, sin esperanza, ¿saben qué es? La redención. La redención. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra fiel y verdadera. En el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, que tú bendigas